Les habla el doctor Fernando Calderón Eduardo. Vamos a continuar revisando, viendo nuestras temáticas que tenemos al efecto. Permítanme poder compartir, como hacemos habitualmente, la pantalla al efecto, ¿no? Entonces, vamos a continuar entonces con nuestro programa de nuestra Universidad Mayor de San Andrés de las Naciones Indígenas Originarias, nuestra materia Personas, Derechos Patrimoniales en el Derecho Originario Positivo, al efecto correspondiente a este día sábado que estamos pasando, nuestras clases al efecto 21 de agosto del 2021, ¿no? Vamos a continuar viendo entonces nuestro libro primero de las personas individuales, que ya estábamos revisando justamente aspectos de la capacidad, hemos visto, de los derechos de la personalidad, del domicilio, de la declaración de ausencia, de fallecimiento presunto, de las personas colectivas, de las asociaciones, de las fundaciones, de los bienes muebles, de los frutos, de los efectos de posesión, de la propiedad del inmueble, algunos aspectos que estábamos revisando justamente en clases anteriores, ¿no? A ver, continuaremos con esta parte de la propiedad, distinguidos estudiantes. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar, disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto justamente en la normativa civil al efecto. Entonces, la propiedad de los terrenos, de las casas, de las viviendas, de los edificios, de cualquier bien inmueble, pues justamente debe estar enmarcado en los derechos, deberes y obligaciones y en lo que dice justamente también la normativa civil, que es la normativa correspondiente que regula estos aspectos, ¿verdad? También nos dice que la propiedad, justamente, y hablando en la propiedad agraria, en el área rural, los predios, estos rurales, debe cumplir una función económica y social de acuerdo a nuestra ley de reforma agraria que también tenemos al efecto, si mal no recuerdo, 1715. Porque decimos que la propiedad es de quien la trabaja. La propiedad debe cumplir una función económica y social. ¿Por qué? Porque si alguien le está trabajando, la misma producto de ese trabajo tiene que, pues, tener los réditos, los recursos que le va a otorgar ese trabajo al efecto. Asimismo también una función económica, ¿no? Porque nadie va a ir a trabajar y a todo género de servidumbre, todo género de esclavitud, ya pues prácticamente ya se ha abolido, ya no existen. Por lo tanto, pues tenemos que, tiene que dar un rédito, tiene que dar un negocio al efecto, ¿no?
tiene que dar un lucro, ¿no? Obviamente no será para ir a menoscabar ni a hacernos ricos de la noche a la mañana, pero si uno trabaja es para ganar lo justo, lo correcto, lo ecuánime, lo enmarcado en la normativa, y eso también debe suceder porque estamos trabajando en la propiedad, cultivando, cosechando, haciendo todas las actividades agrícolas de acuerdo a la tierra. Y también eso da una función social en beneficio de la sociedad, de la comunidad al efecto. De ahí esa función económica y social que debe contar la propiedad. Sobre el abuso de derecho, el propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros, y en general no se le está permitido ejercer su derecho en forma contraria al fin económico y social en vista cual se ha conferido el derecho. Entonces, el tener la propiedad no significa que yo voy a ir a perjudicar, a dar una mala vecindad, o a ir a afectar, o a tener algún tipo de inconvenientes o problemas con los otros vecinos, con los otros colindantes y propietarios de las otras predios que existan también en mis cercanías o alrededor de las mismas. Más bien tengo que tener una buena convivencia y llevarme adecuadamente con ellos. En cuanto a la expropiación solo procede con pago de una justa y previa indemnización bajo las siguientes causales. Por causa de utilidad pública, cuando la propiedad no cumple una función social, la utilidad pública y el cumplimiento de la función social se califica con arreglo a las leyes especiales. Las mismas regulan las condiciones y procedimientos de la expropiación. Si bien el expropiado por causa de utilidad pública no se destina al objeto que motivó la expropiación, el propietario y sus causavientes pueden retrotraerlo devolviendo la indemnización recibida, los detrimentos y la compensación previa a la evaluación. Entonces, esta figura jurídica administrativa que hay, ¿no? Que alguna vez ya lo hemos comentado, sobre la expropiación, que es la expropiación como el dueño, el propietario de ese bien, de ese predio, de ese terreno, de esa casa, de ese edificio, de que sea, va a tener que ceder su propiedad, su bien inmueble, a favor del Estado, de la gobernación, de la comuna, del municipio, del que tenga jurisdicción y competencia, de acuerdo a las normativas, para poder expropiar las mismas, ¿no? Y es en ese sentido, en ese entendido, que justamente debe haber una previa indemnización, nos dicen. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente a la expropiación nos deben pagar, ¿no? Nos deben cancelar, ¿qué cosa? Una suma de dinero, lógicamente, ¿no? Porque uno es pues el propietario de ese bien, entonces no lo puede ir a regalar o donar, o, salvo que así lo desee o tenga mucho dinero, pero no es el caso generalmente, ¿no? Porque generalmente uno tiene esa propiedad para vivirla, habitarla o finalmente trabajarla, ¿no? Es de donde vive al efecto. Es en ese sentido que te tiene que cancelar una suma de dinero, ¿no? Porque si vive ahí o trabaja de eso, tiene que tener el dinero para, él ha invertido, se ha comprado ese predio, esa propiedad, tiene que tener el dinero para irse a comprar otra propiedad, ¿no? Porque dónde va a ir a trabajar o dónde va a vivir, no se puede ir a la calle, ¿no? Y eso tiene que ser previamente a la expropiación, previa, antelada, anticipadamente, tiene que darse lógicamente el pago, porque va a ser fruto de ese dinero que con eso va a ir a pagar, a cancelar al efecto para
poder comprarse otra propiedad, o tal vez tendrá un anticrético, un arrendamiento, alguna otra figura donde pueda vivir, trabajar al efecto. Si no le cancelan antes, entonces ¿con qué dinero lo va a hacer? Entonces, por eso dice previa y justa indemnización. Y justa, porque también hablamos de justa. Hablamos de justa porque obviamente el propietario va a querer que se le cancele una mayor cantidad de dinero, ¿no? ¿Quién no quiere tener más dinero siempre por cualquier situación, por algo que te paguen, quieres obtener la mayor suma, ¿no? No creo que haya nadie que quiera tener una menor suma. Y por ende también a veces el Estado a través del municipio, la gobernación o de la instancia que corresponda, pues siempre va a querer cancelar menos, es lógico. El comprador quiere pagar menos y el vendedor quiere que se le pague más por cualquier bien, por cualquier aspecto. Es esto siempre así. Entonces, para esto hay los peritos, ¿no? ¿Quiénes son los peritos? Son los especialistas que conocen de estos aspectos, son ingenieros, son arquitectos, inscritos en sus instituciones de colegios de ingenieros, de arquitectos. Eso han estudiado, esa es su profesión, entonces ellos tienen conocimiento sobre estos aspectos del peritaje. Y son ellos que pueden valorar y evaluar cuánto real y efectivamente vale estos terrenos, estas propiedades, viendo el metro cuadrado, viendo la zona comercial o viendo el área rural, viendo muchos aspectos técnicos y legales para ponerle un valor al efecto. Entonces, ve ahí que se va a definir eso. Pero a veces como no hay un tipo de acuerdo, como les digo, el propietario va a querer una suma mayor, los que van a expropiar van a querer una suma menor, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? Entonces, tiene que, a veces esto llega hasta instancias judiciales de la autoridad jurisdiccional, de los tribunales de justicia. Y es el juez, de acuerdo a sus funciones, atribuciones, que puede solicitar, en este caso de controversias en el precio, que haya un perito dirimidor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de perito dirimidor? Es una tercera persona, un tercer profesional, un tercer perito especializado en estas evaluaciones para que pueda dar su opinión, su criterio, su punto de vista profesional de evidentemente establecer cuánto sería el valor y el precio que se debe pagar o corresponde a la tasación, al peritaje de esa propiedad. Porque a veces un perito lo puede llevar el propietario, el dueño del inmueble. Él lo contrata, él le paga y a veces sucede que, pues como le está pagando y él lo ha contratado el propietario, entonces se ve que como coartado o obligado a hacer más o menos algo a favor de él. No por vulnerar la normativa, otra cosa, pero hay siempre ese tipo de susceptibilidad o presión que pudiera existir, ¿no? O viceversa por parte del Estado, la gobernación, el municipio, que también va a ser esta entidad que le está pagando a el perito que ha hecho su tasación por ellos. Entonces hay la misma susceptibilidad que tal vez en el precio pueda ir a favorecer también al efecto a la otra parte. Entonces, con ese tercer perito que ya no es ni pagado ni contratado por el propietario ni por la instancia del gobierno, entonces ya es el juez que le ha solicitado que haya ese peritaje, obviamente va a cobrar, no va a ser gratis, pero tendrán que pagar las dos partes y en partes iguales. Si ya no está ni a uno ni a otro, entonces ya ahí o se presumiría que podría haber una mayor imparcialidad justamente ya en
el establecimiento del precio, ¿no? Que ya sea un precio no de favorecer a uno o a otra parte, simplemente un precio justo, ecuánime, razonable, de acuerdo a lo que dice la norma, la ley, el mercado respectivamente al efecto, ¿verdad? Entonces, esa sería la situación, ¿no? Entonces, he ahí estos peritos dirimidores para esto de el pago de un justo precio, para que así nadie se vea afectado ni menoscabado en sus recursos económicos, en su patrimonio. Entonces, continuando hablando de esto de las expropiaciones, decimos que estas expropiaciones se dan por necesidad de utilidad también pública. Porque ¿por qué se está expropiando esa propiedad? Porque hay alguna necesidad de la población, de la sociedad, de la colectividad, del pueblo. ¿Qué necesidad? Pueden haber infinidad de causas. Por ejemplo, en nuestra ciudad, acá en La Paz, hablo para los que son de La Paz, porque sé que hay muchos estudiantes que son de muchos lugares, hay acá de todo el país, para los que viven en La Paz y conocen, y para los que no conocen, son del interior y les comento. Hemos tenido acá pues el caso, uno de los casos más típicos y tradicionales de la expropiación, ¿no? Que se ha dado por este aspecto del el servicio de transporte masivo por cable, ¿no? Que es el más conocido como el teleférico, ¿no? Esas cabinas, para los que no saben, que transportan a la población un medio de transporte por cable por los aires de un lugar a otro, que hay aquí en la ciudad de La Paz, también en la ciudad del Alto y en alguna otra ciudad, pero acá en La Paz y el Alto está más concentrado las mayores líneas y el mayor transporte del teleférico por cable. Entonces es en ese sentido que justamente por la topografía de estas ciudades, especialmente de La Paz, porque ustedes saben que estamos acá en un hueco, como en un hoyo, donde hay muchos cerros, donde hay muchas quebradas, muchos lugares accidentados, muchas pendientes, muchas subidas, muchas bajadas. No es como, por ejemplo, alguna otra ciudad de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija, qué sé yo, que es totalmente plano, ¿no? O el mismo Alto, ¿no? Entonces, es un poco dificultoso por toda esa topografía, calles angostas, construcciones, algunas edificaciones antiguas. Entonces, dificultoso el transporte acá, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Y como es la sede de gobierno, ustedes saben que acá es donde se concentran las mayores marchas, paros, huelgas, bloqueos, etcétera, etcétera. Es un diario vivir, es una constante que se da especialmente en nuestra ciudad, porque vienen a reclamar de diferentes lugares del país o sectores sociales de acá mismo, y se ponen a bloquear y se paran ahí en las calles y se sientan y no dejan transporte que circule la gente, mucho menos las movilidades, y hay bloqueos y hay gases, enfrentamientos con la policía, etcétera, etcétera, o bandos de uno y de otro partido, partidarios a uno u otro, afines políticos, hay una serie de situaciones. Entonces, todo eso pues va a conflictuar el traslado o el transporte peatonal y vehicular mucho más de la población que lógicamente tiene que ir a sus fuentes laborales, a sus trabajos, a todos sus quehaceres diarios, como en cualquier lugar. Y eso lógicamente le origina un perjuicio, un retraso, un llegar tarde o en casos extremos hasta que no pueda ir, porque hay muchas personas que viven en lugares alejados y no siempre se puede ir a pie. Algunos lo harán, otros no lo harán. Entonces, por eso se vio por conveniente poder poner este servicio de transporte por cable. Ya acá, pues por los aires ya no va a haber paros, huelgas, marchas, bloqueos, sentadas, apedreadas, gasificaciones, ya no hay, ¿no?
Más bien por los aires, la gente estará apreciando y mirando todo lo que sucede ahí abajo mientras se estarán transportando al efecto. Entonces, hay una facilidad en ese sentido, ¿no? Y también de tiempo, ¿no? Porque el tiempo muchas veces se ahorra mucho más porque a veces hasta en situaciones normales, aunque no hayan estos paros, marchas y bloqueos, hay pues tanta movilidad. A veces acá en la ciudad de La Paz se dice que hay hasta más movilidad que personas, medio mundo con las facilidades que han habido para poderse comprar movilidades a crédito, a plazo, tienen sus vehículos, no por lujo, sino porque es una necesidad para transportarse. Entonces ya pues está totalmente congestionado las diferentes vías, el casco viejo, toda la parte del centro y muchas de las actividades pues están concentradas en la parte central, ¿no? Del kilómetro cero, de la Plaza Murillo, la Plaza de Armas que tenemos en nuestra ciudad, porque ahí están diferentes reparticiones, instituciones estatales que la gente generalmente va ahí a hacer una serie de trámites, requerimientos. Obligatoriamente tiene que ir por ahí, ¿no? Y entonces ahí están los paros, porque saben también en qué lugar van a marchar y a qué hora van a marchar, donde hay más congestionamiento de gente, horas de ingreso, salidas de sus fuentes laborales. Entonces ahí se conflictúa más y se congestiona este aspecto. Entonces, en ese entender, es en ese entendido que lógicamente se dan estos aspectos. Y esto del transporte por cable en nuestra ciudad ha venido un poco a alivianar al efecto. Evidentemente no van a todas las zonas, ni hay todas las líneas, ni van a lugares alejados. No podemos tener pues la perfección de todo, es humanamente imposible, ¿no? Habrán algunos que les parece bien, a otros les parece mal, porque seguramente de todo nos quejamos y de todo nos parece malo, ¿no? Si vuelve a resucitar Jesucristo, seguramente lo vamos a volver a crucificar, ¿no? Porque con nada nos conformamos y todo está mal y todo criticamos, así siempre somos, ¿no? Siempre vemos todo lo malo, ¿no? Y yo no estoy hablando a favor ni del gobierno, porque yo no soy ni del más, ni del menos, ni del gobierno, ni de la oposición, de nadie, por si acaso. Cuidado, alguien vaya a pensar, ¿es masista o antimasista? Yo no soy de nadie. Yo soy profesor académico que doy clases todo el día y vivo de mi trabajo, entonces no vivo de nadie. Entonces no necesito hacer propaganda ni al gobierno, ni criticar, ni a la oposición, ni a nadie, porque no me interesa. Nunca he sido político. Entonces, por si acaso, si alguien está pensando, este había sido así o había sido así, o está dando palo al gobierno, o está favoreciendo a nadie, no me interesa. Simplemente mis comentarios, por si acaso, como alguna vez les he dicho, los hago a nivel académico, nada más. Ahora que a eso le toque al gobierno, a la oposición, eso será otra cosa, pero yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie. No tengo por qué estar. Por si acaso valga la aclaración, ¿no? Bueno, entonces, esa es la situación, distinguidos estudiantes, que sucede al efecto. Y entonces, esto les cuento porque es de esta situación que en nuestra ciudad hemos tenido este caso de las expropiaciones, porque muchos predios y muchas propiedades, bienes inmuebles, se han tenido que construir estaciones del teleférico, donde se puedan controlar a través de maquinarias especializadas justamente a estas líneas, o se puedan en otros lugares levantar torres por donde van a pasar estas líneas del teleférico. Y entonces a veces puede pasar justamente por algún tipo de propiedad de terreno, de bien inmueble, de algunas personas particulares, y se requiere ese lugar, ese espacio físico, ese terreno, para que se puedan construir estas líneas, estas torres, por ejemplo. Y entonces ahí, como hay una casa que se tiene que hacer, se tiene que expropiar, lo que habla. Se expropia, se le paga lo que decíamos, una indemnización, un precio justo, previamente, de acuerdo al peritaje respectivo, las personas abandonan la propiedad, se demolerá la misma, se construirá la torre o la estación, en este caso de ese ejemplo que les doy del teleférico, para que pueda pasar esa línea, y eso es una situación de utilidad pública. ¿Por qué?
Porque justamente, a ver, por favor, cesaremos los micrófonos, distinguidos estudiantes, estoy escuchando sus charlas, sus comentarios, sus risas. No puedo pasar clases. A ver, Iván Gallardo, Laura Andrea Mamani, por favor, estamos pasando clases. Aquí parece que estuvieran en un bar felices, chacoteando, riendo. Cesaremos pues los micrófonos. Ya, acá vamos a quedar. Disculpen, creo que el profesor se salió. Sí, se ha enojado, ya salió. Se ha enojado. Es que es cada vez la falta de respeto de algunos compañeros. Compañeros, A ver, compañeros, por favor atiendan. No puede ser posible de que constantemente el doctor esté renegando por culpa de la irresponsabilidad de algunos compañeros. Dejan el micrófono abierto, están causando de que nosotros, que tenemos interés de trabajar o estudiar, no podamos estudiar. Yo no entiendo por qué no verifican sus micrófonos o sus equipos con los cuales ustedes trabajan. Algunos tratamos de disponer nuestro tiempo para los sábados para poder pasar clases, otros estamos trabajando y estamos atendiendo las clases. Pero por favor tengan un poquito más de empeño pues en las clases, compañeros. Ya no puede seguir este tema así. Ya es el segundo docente que se molesta y es 3 clases consecutivas de que el doctor se ha enojado y ha cortado la clase. Primero han comenzado con el rayado de su pantalla. Ahora dejan el micrófono abierto. Los que queremos pasar clases, por favor, déjenos pasar clases. compañeros, antes antes de las clases o en el transcurso de las clases, sugerencia, compañeros, sugiero que revisemos nuestros micrófonos, si está prendido o apagado, y si está prendido lo apaguemos, compañeros. Es- Esto va para todos, incluyéndome, ¿no? Porque no sé, de repente se activa o pasa algo, pero sugerencia que revisemos nuestros micrófonos en cualquier clase, compañeros, para así apagarlo. Gracias, compañero. Qué pena, compañeros, pero ahora estudiaremos. Paciencia, si no se van a olvidar las preguntas que nos va a dar en el examen. Hay que estudiar para el examen, compañeros. Sí, por favor, compañeros, estudiar. Chau, chau. Porque esta clase ya está perdida. El doctor se ha molestado mucho. Yo creo que era intencionado para estudiar un poquito más. Estudiaremos ya de una vez. Disculpen, compañeros, el examen que se lleva a cabo es en la siguiente materia o o del Gerardo Lanza del doctor. No tengan pena, El examen es ahora. todo saldrá bien. Hoy tenemos examen de 2 materias, compañeros. Cuidado, estén pensando nueva postergación. Ahora es oficial, no hay más postergaciones. La materia del examen es introducción y también de la materia derecho constitucional, me dicen, ¿no? Correcto, compañero. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estudiar todos, por favor. Bueno, con permiso, en el examen nos vemos todos. Hasta luego, compañeros. Chilata, Gualberto.
Compañero Franklin. Franklin Quinteros. Con Asilata, con Smunta. Estudiamos allá. Poder rescatarse. Es correcto, compañero.